Vamos a hacer un repaso de la clase número uno que vimos de manera presencial en el curso de análisis de señales y sistemas. Entonces, vamos a ir pasando pues estas diapositivas una a una para que hagamos como un repaso simple. En la clase pasada vimos las definiciones básicas, una clasificación de las señales y alcanzamos a ver algunas señales elementales. Luego, para esta clase nos vamos a concentrar en operaciones con señales, los sistemas y sus propiedades y vamos a intentar llegar al tema de convolución, que es uno de los temas como más importantes dentro de lo que estamos buscando. Entonces, en la primera clase, pues lo que mostramos fue eh, un asunto de la primera señal, o la señal número uno, la más antigua que hemos detectado, que es la radiación cósmica de fondo, y les mostré pues que esta señal proviene de alrededor después de 400 millones de años del Big Bang, que aquí hay una edad oscura que en estos momentos estamos intentando dilucidar usando el JWST y pues nosotros estamos en algún momento del espacio-tiempo sobre este cono. Listo. Eso es importante que lo tengamos claro. La radiación cósmica de fondo, hay evidencias muy claras de cómo baña todo el universo. Hay algunos puntos donde no es completamente uniforme, pero los modelos que tenemos pues funcionan muy bien para mostrar eh, qué tal es que pues baña esa señal primigenia que quedó de esa gran explosión del universo. Bueno, también les mostré en la clase pasada que hay una estrella, Arandel, que es probablemente la estrella individual más distante que hemos observado, y su luz tardó alrededor de 12.900 millones de años en llegar hasta nosotros. Entonces aquí pues hay una imagen que a mí me impresiona y es, profesor, ¿cómo es que un telescopio es capaz de tomar una señal de estas? ¿Cierto? Y nosotros somos capaces de saber que esa señal es de las más antiguas y que corresponde a una estrella que, pues, una estrella que claramente estuvo o se creó en los orígenes del universo mismo. Entonces, eso es importante para este curso, porque en el curso vamos a estudiar señales de este estilo que nos van a permitir, bueno, cómo es que se detectan estos objetos, de qué manera y de qué forma hacemos todo este trabajo. Bien, también hay una galaxia, ¿cierto? Que es la Hades raya GSZ raya 13.0, que fue observada apenas 325 millones de años después del Big Bang, ¿cierto? Y aquí parece existir una incoherencia muy, muy fuerte, y es que resulta que estas galaxias no tendrían por qué estar ahí, porque en ese universo primitivo, estas galaxias no, no deberían haberse formado según las teorías que tenemos, pero se formaron y esto nos ha enviado a reevaluar mucho todo el tema de cómo fue la dinámica de ese universo primitivo que tenemos. Entonces, eso lo hicimos en la primera clase. También hablamos de señales continuas versus señales discretas. Dijimos que las señales continuas las íbamos a llamar X de t y las señales discretas X de n. También en la clase pasada hablé un poco del tema de los sistemas. Entonces les dije que uno tenía una entrada, esa entrada pasa por un sistema y entonces tiene una salida. Este es un sistema de tiempo continuo. ¿Ok? Generalmente la forma como esto se muestra es que este tau o este t es un operador. ¿Listo? Entonces lo que obtenemos es que la señal de salida es una transformación de la señal de entrada. La gran pregunta es, profe, usted mostró ahora dos elementos importantes que fueron
estas galaxias, esta estrella, todo esto. Y bueno, entonces, ¿cuáles fueron las transformaciones que recibió esa luz o esa señal de entrada que recibió el telescopio JWST para poder inferir esta señal de salida y decir que tiene esa antigüedad? Por ejemplo, que la galaxia pues tiene 300, aproximadamente 380 millones de años, o que la estrella nos envió esa luz hace 12.900 millones de años. Entonces, o recibimos esa luz hace 12.900 millones de años. Entonces, la pregunta es, ¿uno cómo dilucida este tipo de cosas? Y por eso por eso vemos este curso de análisis de señales en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones para comprender perfectamente cómo es la dinámica de lo que queremos. Bien, también en esa clase logramos trabajar un poco lo que eran las señales continuas. Dijimos que en el mundo real es análogo, no digital. Entonces, las señales continuas son las que nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros dispositivos pueden percibir, ¿cierto? Entonces, esto es el mundo real. ¿Qué pasa? Que como nuestros sistemas son computadores y los computadores hablan con bits, con 0 y con 1, y armamos bytes, armamos kilobytes, megabytes, gigabytes, petabytes, etcétera. Entonces, se tuvo que desarrollar toda una teoría para señales discretas. Y esa teoría de señales discretas lo que nos dice es que uno puede muestrear respetando el teorema de Nyquist-Shannon y puede volver a rehacer la señal continua. Entonces vamos a distinguir dos tipos de señales, una señal discreta de una señal continua. Las discretas las definimos para todos los reales, las continuas las definimos solo para los enteros. O sea, una señal discreta, perdón, solo va a tener pasos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pasos de 0.5, pasos de pi, pasos de raíz de 2, eso no va a existir en una señal discreta. Y aquí hay un ejemplo simple, x de t a coseno de omega t, conocidísimo por el público, y x de n, una señal muestreada, la amplitud coseno de este omega y este n que pertenece a los z. Toda señal discreta se obtiene por muestreo de una señal continua y entonces hay un periodo de muestreo que lo llamamos t de sampling o la S es de la palabra en inglés sampling. Entonces, T sub S es el periodo de muestreo y ese periodo de muestreo va a estar dado también por el número de veces que vamos a muestrear la señal continua. Y ese número de veces también va a pertenecer, ese n pertenece a los z. ¿Listo? Entonces vamos a tener que f sub s es igual a 1 sobre t sub s, será la frecuencia de muestreo de nuestra señal. Ok. ¿Quién de ustedes no fue a la primera clase? ¿Todos fueron? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, también en este repaso clasificamos las señales como periódicas y aperiódicas, y las señales periódicas van a ser muy importantes en nuestro estudio de las señales o nuestro modelamiento, y lo que vamos a tener es que una señal es periódica, pues si se repite con un periodo t. Listo. Lo mismo ocurre con una señal discreta. Esa señal discreta, si se repite con un periodo n, n mayúscula, va a ser una señal periódica. Hay dos relaciones importantes y es, para una señal continua, la frecuencia fundamental va a ser 1 sobre el periodo, 1 sobre t sub 0 en hertz. Esto si lo escribimos en el círculo unitario en términos de omega va a ser 2pi sobre t radianes por segundo, es otra forma matemática de verlo.
Y si la señal es discreta, pues va a ser 2pi sobre el periodo n, y esto va a estar dado en radianes. No hay ahí unidades de tiempo, no hay unidades diferentes a las que ya conocemos. Bien, también les enseñé que las señales se clasificaban en señales de energía o señales de potencia. La clasificación es energía o potencia. ¿Listo? No energía y potencia. Esa O van a ver ustedes que o unas señales de energía o unas señales de potencia. La energía de una señal continua se define como su integración sobre todo el tiempo que la señal existe de los valores de x de t en un valor absoluto al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene eso? Ya lo voy a mostrar. Voy a hacer un calculito muy sencillo. La señal es discreta. En señales discreta, la integral se convierte en una sumatoria y vamos a tener que sumar los valores absolutos de x de n al cuadrado. La potencia promedio es tomar el promedio de los periodos que tiene la señal para poder calcular la potencia. Entonces, la única diferencia es que sobre un periodo, ¿cierto?, promediamos el valor de absoluto de x de t al cuadrado de t. Lo mismo ocurre con la potencia en señales discretas. Ok. Voy a terminar esta parte y ya voy a retomar en la siguiente presentación cómo es que llegamos a este par de expresiones. ¿Listo? ¿De qué manera es que llegamos? Di algunas luces en la clase pasada, pero en esta pues vamos a hacerlo sencillo. Bien, las señales también, como entonces están clasificadas en energía o potencia, decimos lo siguiente: si la energía es en realidad un número, o sea, si esa energía en realidad es un número, porque no se va a ir a infinito, listo. Entonces decimos que como no es infinita la energía, su potencia va a ser igual a 0, promediamos sobre un infinito, y entonces decimos que la señal es de energía. Pero si la energía de una señal se va a infinito, entonces es P el que está acotado, es la potencia la que está acotada, y decimos que es una señal de potencia. Entonces, una señal de energía es un pulso rectangular infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Sencillamente porque al promediar esto nos va a dar P igual a 0. Vamos a hacer un calculito enseguida que les voy a mostrar con claridad cómo es que se hace esto. Listo. Una señal de potencia es, por ejemplo, una señal periódica, ¿cierto? Esta señal va a tener una energía infinita, entonces lo que vamos a tener es que su potencia la podemos promediar sobre un periodo y vamos a encontrar lo que ustedes encontraban, por ejemplo, en otros cursos, que era el voltaje RMS, el voltaje pico a pico, todas estas cosas que uno suele trabajar con señales en este mundo. Aquí hay una nota importante: las señales periódicas, todas las señales periódicas siempre son señales de potencia. Listo, una nota ahí interesante, bonita, que ustedes deberían pues tenerla clara. Bueno, y ahora, profe, entonces, ¿cuáles son? Lo vimos también en la clase pasada, quiero repasarlo. ¿Cuáles son como las señales fundamentales? Los ladrillos que me van a permitir construir señales mucho más complejas, ¿sí? ¿Cuáles son esas señales? Entonces, la primera es el delta de Dirac, que está definido como infinito si t es igual a 0 y 0 si t es distinto de infinito. A mí esta definición me parece un poco compleja de entender porque es más un truco matemático, ¿cierto? Porque al integrar el delta, entonces lo que obligamos es que la integración nos dé 1, ¿cierto? A ese delta. Pero en señales discretas sí es muy fácil de entender. En una señal discreta, como esto no se va a infinito, entonces en una señal discreta vamos a decir que
Esto vale 1 si n es igual a 0 y 0 si n es distinto de 1. Esa es probablemente la señal más importante en el mundo discreto. ¿Por qué razón? Aquí voy a hacer un poquito de matemáticas. Y es, a ver, profe, aquí vamos a tener bueno, no vamos a tener eje Y. Digamos que eso no es cierto. Vamos a tener el eje de los valores de n. Listo. Entonces aquí vamos a tener el 0, ¿cierto? Aquí vamos a tener el -1. Aquí vamos a tener el 1. Aquí vamos a tener el 2. Y aquí vamos a tener el -2. Presten mi atención, por favor, porque esto es fundamental en el curso. Y ustedes van a decir, profe, ¿cómo es que fundamental? Sí, es fundamental. Listo. Entonces, pongamos un color rojo, ¿cierto? Y digamos, bueno, ρ de n, ¿cómo está definido? Entonces aquí tengo este ρ de n. No se pone en flecha, se pone simplemente un punto ahí, ¿cierto? Y esto significa que esto vale 1. Listo. Y esa es justo esta definición que tengo acá. Justo esa definición que tengo ahí. Delta de n. Listo. Pero observen que yo aquí puedo llamar esto x de 0, ¿cierto? Esto es x de 0. Listo. Este será x de 1, este valor, x de 1. Es importante esto que estoy explicando. Van a ver enseguida por qué es importante. Y este otro valor va a ser x de 2. ¿Cierto? ¿Cuánto vale x de 2? Todavía no hemos definido porque depende de la amplitud de la señal que ustedes tengan. X de 2. Y aquí van a tener x de -1, x de -1, ¿cierto? Y aquí van a tener x de -2. Listo. O sea, ¿cuánto vale la señal en la posición -2? Observen que en el mundo discreto la señal no está definida en valores que no sean enteros. O sea, n pertenece a los z, n tiene que pertenecer a los z. Ok, entonces si dibujamos aquí una señal, voy a dibujar una señal de otro color, digamos que la voy a poner en amarillo. Entonces aquí voy a tener esta señal, ¿cierto? Si esto es 1 aquí, supongamos que esto aquí es 2. Listo. Esto es 2. Aquí voy a suponer que es 1. O sea, esto es 1. Esto aquí voy a suponer que es 0. ¿Cierto? Por aquí voy a hacer más mala leche y me voy a, bueno, para el ejemplo la puedo poner aquí, pero digamos que va a ser -2. -2. Listo. Entonces observen que esta señal que tengo acá, y aquí hay algo realmente importante. Esta señal dice, vea, en x de -2, ¿cuánto vale esa señal? Manuel, x de -2, ¿cuánto es? Manuel. Profe, sí, aquí estoy. Sí, ¿cuánto vale x de -2? En este caso, estoy mirando.
¿Cuánto vale? Laura, ¿cuánto vale Sería x de menos 1? X menos 1 en este caso sería 2. Sería 2, exactamente. Entonces aquí tengo que x de menos 1 para ese caso sería 2. Ahora sí, Manuel, ¿cuánto es x de menos 2? Manuel. Profe, sería 1. 1, exactamente. Sería 1. Muy bien. No te preocupes que eso, no. O sea, no tienes por qué preocuparte. Apenas estamos entendiendo esto y esto tiene su cuento. Listo. X de 0, a ver, ¿a quién más tengo en esta clase? X de 0, ¿cuánto vale, Daniel? 1, profe. 1. Bueno. X de 1, ¿cuánto vale, Benjamín? -2, profe. Menos 2. Listo. Muy bien. Y, a ver, ¿quién me falta? Nadie. Solo tengo 4 estudiantes. Este curso es de 4 estudiantes. De maravilla. De maravilla. Y entonces, digamos que x de 2 vale, x de 2 vale, de 2, sí. ¿Vale cuánto? No, venga, aquí me equivoqué. X de 1 vale 0, ¿cierto? Este señor vale 0. Estamos equivocados, porque puse el 0 aquí, ¿se acuerdan? Y x de 2 es igual a menos 2. Ok, ¿estamos? ¿Tienen dudas ahí o estamos bien? Laura, Manuel, todo bien, todo bien. Listo, entendimos que teníamos ese error. Entonces observen que cualquier señal, por ejemplo, en este caso una señal tan simple, se podría escribir como la suma de impulsos desplazados, ¿cierto? Entonces, uno podría escribir esta señal de una manera curiosa. Empecemos, por ejemplo, con x de 0, que es 1. X de 0, ¿cierto? Y, o sea, a ver cómo se los explico. Cualquier señal se puede escribir en estos términos. Como x de n, listo, por el impulso de Kronecker desplazado, delta de n menos n'. Listo, menos n'. Listo, es desplazar el impulso. Entonces lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, en x de 0, n', ¿cuánto vale? Díganme. En x de 0, n', ¿cuánto vale? O sea, n' para este caso, n' para el caso que estoy dibujando de esta señal, ¿cuáles son los valores de n'? Empecemos de aquí hacia allá. Díganme, ¿cuáles son? ¿Alguna idea? Miren esta expresión les puede ayudar. Esta expresión está para el mundo continuo, pero esta expresión la podemos escribir también en el mundo discreto reemplazando t por n y t sub 0 por n sub 0. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que estoy preguntando aquí? Estoy diciendo, usted tiene este asunto, ¿cierto? Entonces, pero lo tiene en términos discretos. X
dn, a mí me gusta más usar corchetes, no sé por qué me parece más estándar los corchetes para señales discretas, entonces por eso suelo poner los corcheticos aquí, ¿cierto? Suelo poner corchetes. Entonces, x de n, delta de n menos n sub 0. Menos n sub 0. Listo. Bien. Son las 8:29. Vamos a descansar hasta las 35, 6 minutos. Piensen en este problema y quiero que me digan ahora cómo podemos escribir esta señal en términos de impulsos desplazados, porque es muy importante tener eso claro, tener claro que si desplazamos este impulso, este delta de Kronecker, podemos escribir cualquier señal discreta en términos de su amplitud, que va a ser esta. Observen que la amplitud de la señal va a ser estos valores que tengo aquí, ¿sí o no? Digamos, llamémoslo amplitud, pero esa amplitud va a ser válida para un n menos n sub 0 dado, ¿cierto? Entonces, nos queda enseguida llegar a hacer el ejercicio completo. Listo. Descansemos 6, 7 minutos a las y 37 nos vemos, 7 minutos. Entremos en modo difuso, relajémonos y ya vamos a seguir con esto. ¿Les parece? Listo, Listo, profe. profe. Nos vemos enseguida.
Jóvenes, ¿estamos listos? ¿Sí o no? Háblenme, por favor. ¿Estamos listos? Listo, bueno, vamos Sí, entonces a profe. hacer. Ok, ya ustedes deben tener claro en qué vamos con esta parte. Entonces, voy a borrar todo esto que tengo y voy a decir lo siguiente. Profe, entonces XN, la señal que acabas de mostrar, ¿cómo se puede escribir? Fundamentalmente vamos a decir que X de N, la señal que acabamos de poner, que es muy sencillita, va a ser igual a el valor 1, ¿cierto? 1, que es la amplitud que tiene ella en 2, delta, digamos que es 1, delta de n más 2, ¿cierto que sí? Delta de n más 2. Listo. Luego, esa señal la podemos escribir más la amplitud de la siguiente parte es 2 delta de n más 1. 2 delta de n más 1. N más 1. Más. ¿Quién me dice cuál es el término que sigue? ¿Qué término sigue? ¿Alguna idea? Observen que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos aquí n. Definimos el impulso de Kronecker y dijimos, venga, no, el impulso de Kronecker vale 1 para n igual 0. ¿Cierto? Vale 1. Esto es n igual 0. ¿Cierto? Este impulso de Kronecker. ¡Pah! Esto es esta función. Esto es esta definición. Y vale 0, 0, 0 para los demás valores de n. 0, 0. Aquí vale 0. Aquí vale 0. Y aquí vale 0. Y bueno, va a ir valiendo 0 en todos. Ok, pero nos acabamos de inventar un truco. Y es que podemos desplazar el delta de n haciendo lo siguiente. Lo voy a poner en otro color. Estamos desplazando el delta de n. Resulta que este señor aquí, este es delta de n. Señor, ahí es delta de n más 2. ¿Cierto que sí? Perdón, este delta de n más 3, ese lo desplacé 3 espacios. Listo. Este otro señor aquí es delta de n más 2. ¿Cierto que sí? Este señor aquí, que tengo aquí, va a ser delta, este señor va a ser delta de n más 1. ¿Cierto que sí? Este señor está definido aquí.
Este señor va a ser delta de n. Este señor es delta de Kronecker, el impulso de Kronecker en n. Y este señor aquí, en este punto, va a ser ¿cuánto? Delta de n menos 1. Y este otro señor que tengo aquí va a ser delta de n menos 2. Y ya saben cuánto vale el otro. ¿Lo entendieron? Manuel. Sí, profe, ya quedó más claro. Luis. Luis, ¿lo entendimos? Daniel, Benjamín. Sí, profe. Sí, profe, mucho más claro. Sí, profe. Ok, ahora sí lo entendimos. Listo. Se nos fue nuestra chica superpoderosa. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿cómo la señal que teníamos ahora, esa señal que decía que aquí en 0 valía 1, ¿cierto que sí? O sea, teníamos una señal de este estilo. 1, en menos 1, ¿cuánto valía? 1 también, ¿cierto? En menos 1 valía 2. O sea, esta señal, que era una señal muy simple, 2, no, valía, a ver, estoy equivocado. Aquí valía, en n más 2, ¿cuánto valía la señal? ¿Cuál era el valor? 1, ¿cierto? En n más 1 valía 2, en n valía 1, en otro valía 0 y en el otro valía menos 2. ¿Sí o no? Entonces observen que cualquier señal, cualquier bendita señal, se puede escribir en términos de lo siguiente. Se puede escribir como x de n, ¿cierto? X de n va a ser igual a la sumatoria desde n igual a ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? Desde n igual menos infinito hasta infinito ¿de qué? Cuéntenme. ¿Cómo lo podemos escribir? Díganme. Esto es una sumatoria. De los pesos que tengo aquí, ¿sí o no? Los pesos de la señal, que enseguida vamos a ver cuánto es esta expresión, por delta de n, ¿sí o no? Menos n sub 0. Esta expresión ahorita la vamos a ver de otra manera, vamos a mirarla, pero en esencia, aquí están los pesos o los valores que vale el x en n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3, etc. Entonces, aquí tenemos que saber que cualquier señal la podemos en el mundo discreto escribir en términos del impulso de Kronecker. El impulso de Kronecker es fundamental para escribir señales en el mundo discreto. De ahí viene la expresión que ustedes tienen acá en el mundo continuo, ¿cierto? Y esto también se puede hacer de esta manera. Luego probamos un poquito este teorema, pero pues estamos en el mundo discreto, lo podemos mirar
no es nada complicado saber que lo que tienes que tomar es o este T0 o este T menos T0 y en última lo que estás devolviendo es el delta de Kronecker. Listo. Sobre eso vamos a tener, más información a medida que vamos avanzando en el curso. Ok, bien. Profe, ¿y qué otra señal es así fundamental que uno diga, no, esto es una señal que de verdad es importantísima? Entonces yo les dije en la clase pasada que si uno tenía aquí n, entonces uno podía utilizar algo que era el escalón unitario. El escalón unitario dice 1 si n es mayor que 0, entonces aquí vale 0, pero cuando n es igual a 1 vale 1, cuando n es igual a 2 vale 2, cuando n es igual a 3 vale 3, y esto se va yendo así como un escaloncito, a medida que pasamos entre los n. Hay una propiedad muy importante y es esta. Observen esta propiedad. Cualquier función escalón unitario se puede escribir como k y como la suma de k igual menos infinito hasta infinito de delta de k, ¿cierto? En realidad, ese k empezaría en estos valores. ¿Ok? Para los demás sería completamente nulo esa relación entre el impulso unitario, perdón, el escalón unitario y el delta de Kronecker o impulso unitario, que suele llamarse también de esa manera. ¿Ok? ¿Entendido esa parte? ¿Sí o no? Bueno. Luego vienen las exponenciales complejas. Esto sí lo conocen más ustedes, son más de este mundo. Entonces, dependiendo del valor de C y de A, la exponencial va a ser creciente, decreciente. Esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y hay una relación muy, muy importante que no se nos puede olvidar en el curso de análisis de señales y sistemas, y es esta bendita relación. Es que si usted escribe una onda viajera de esta manera, hay una forma exponencial de hacer exactamente lo mismo usando la fórmula más hermosa, dicen los matemáticos, más hermosa que tiene la matemática, y es usando la fórmula de Euler. Entonces, acuérdense de su curso de especiales. A coseno de omega sub 0 t más phi se puede escribir como A medios E a la J omega sub 0 t más phi más E a la menos J omega sub 0 t más phi. Y si ustedes se acuerdan de seno, de si esto fuera seno de omega sub 0 t más phi, ¿qué cambiaría ahí? Luis, Manuel, Benjamín, ¿qué cambiaría? El símbolo del más entre los exponenciales sería menos. ¿El más por qué? Luis. No te escuché. Bueno, cambiaría aquí por un menos. Listo. Eso sería lo que ocurre cuando usas la función seno y tendrías que mirar pues mirar la definición exacta de cómo escribir seno de teta usando exponenciales de Euler. Esa es la pregunta que acabo de hacer. O coseno de teta usando la expresión de Euler como tal. Entonces, eso es lo que llevamos hasta el momento del curso y ya hicimos como un repaso de este asunto. Ahora sí, profe, ¿qué operaciones básicas? Miren lo que tenemos ya entre manos, ¿cierto? Miren lo que tenemos ya como construido en este par de clases. Construimos un asunto que se llamó el delta de Kronecker o delta de Dirac en tiempo continuo como la señal fundamental. Construimos
Otra señal fundamental que es la función escalón unitario. 2 señales base. Listo. Construimos una expresión que nos dice de qué manera podemos escribir cualquier señal discreta como un conjunto de deltas de Kronecker desplazados en el tiempo. Perdón, desplazados n, sea a la izquierda, sea a la derecha, partiendo de 0. Entonces, aquí el asunto es el siguiente. El asunto es que las operaciones básicas con señales tienen que ver con lo que acabo de enseñar, el desplazamiento temporal. Una señal se puede desplazar o retrasar cuando t sub 0 es mayor que 0. Entonces lo retraso. Listo. Lo mismo estoy haciendo aquí. Y de n es x de n menos n sub 0, retraso en términos del n sub 0. Entonces, miren que uno podría escribir esa salida, ¿cierto? Y de n, la salida de un sistema, uno la podría escribir, ahora sí vamos a aclarar lo que estaba mostrando la vez pasada. Profe, ¿cuáles son las amplitudes? Son los benditos valores que tiene x. Entonces, esta suma desde x de n, ¿cierto? X de n, delta de n menos n sub 0. ¿Listo? Esta expresión, esta, es de lo más importante en el mundo de análisis de señales. Miren, la señal que teníamos ahora, pues era una señal toda, la construimos así. Esto es n, esto es 0. Dijimos que en 0 valía 1. Creo que eso fue lo que dijimos. Dijimos que en este valor valía, ¿cuánto? Menos 2, ¿se acuerdan? 2. 2, listo. Y en el otro, 1. Entonces aquí valía 2 esta señal. Me quedó como torcido esto, 2. Aquí 1. Aquí 0. Y aquí menos 2. Dibujemos esta señal fundamental en otro color para que eso quede muy claro. Es decir, aquí es esto, aquí es esto, aquí es esto, y aquí es esto, y aquí esto. Las barras, muchachos, no tienen ningún sentido ahí. Las barras simplemente es para que visualmente uno como que vea la cosa muy sencilla, porque si le ponen esos puntos ahí, uno queda perdido. ¿Estamos? Entonces, miren esta señal tan sencilla. Esta señal es una señal que uno podría decir, bueno, vale 1, vale 2, vale 1, vale 0, y vale menos 2. Esta es la señal o la secuencia que tengo. Esta es la secuencia fundamental que tengo. Y arranqué, se señala como n igual a 0. Esto es n igual a 0. Ok, esa es la secuencia que tengo ahí. Entonces, ¿cómo le escribo en términos de esto? Ya lo vimos ahora. Esto es 1 por delta de n más 2, 2 más 2 por delta de n más 1, más delta de n, más menos 2, más menos 2 por delta de n menos 2. Esa es esta señal escrita en términos
de impulsos unitarios. Bueno, profe, ¿qué otra operación puede uno hacer? Escalamiento temporal. Uno puede llegar y reducir la señal como comprimirla, ¿cierto? Si A es mayor que 1, estoy comprimiendo la señal, es decir, la señal se está volviendo, comprimí el archivo. Si eso está entre 0 y 1, la señal va a comportarse más lentamente. ¿Listo? Eso es importante. También se pueden hacer operaciones como reflexión temporal o inversión en el tiempo. ¿Qué es la inversión en el tiempo? Si esto es 0, uno podría girar y entonces está haciendo y de t igual a x de menos t. ¿Ok? Díganme si están entendiendo o no están entendiendo. Daniel. Profe, sí, mucho mejor. Ok, listo. Sigamos. ¿Qué otra operación, profe, puede uno tener? Las señales se pueden sumar, se pueden multiplicar, se pueden escalar, se pueden diferenciar y se puede escribir en términos de diferencias discretas. Esas son 4 operaciones muy importantes con las señales. Voy a borrar esto para que ustedes ya no lo vean y digamos, uno puede sumar señales, uno puede multiplicar señales, uno puede multiplicar por un valor escalar que es este, uno puede hacer derivaciones, integraciones y puede hacer algo que se llaman ecuaciones en diferencias. Esto es una ecuación en diferencias que es un tema bien interesante dentro del mundo de las señales. Viene una propiedad hermosa. Jóvenes, imagínense que cualquier señal se puede escribir como la suma de su parte par y su parte impar. Es una cosa muy... Todas las señales tienen parte par o parte impar. Entonces, una señal es par si x de menos t es igual a x de t. Entonces, aquí la señal par por excelencia, pues ya la saben cuál es, ¿no? Coseno de t es una señal par. T cuadrado es una señal par. O también se puede escribir en términos discretos como x de menos n igual a x de n. Y una señal es impar si ocurre que x de menos t, el menos sale de ahí. Y entonces lo que va a ocurrir es que seno de t va a ser impar, t va a ser impar, etc. Y la propiedad o el teorema importante es, toda señal se puede expresar como la suma de una parte par y una parte impar. Entonces, cualquier señal es esto. En el mundo discreto exactamente se cumple lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? X impar es un medio de x de t más x de menos t y x par va a ser un medio de x de t menos x de menos t. Esta propiedad es bien importante dentro del mundo del análisis de señales. Listo. Esa era mi clase pasada, sino que teníamos que hacer un repaso porque si no, pues no íbamos a entender nada. Y obviamente este curso tiene muchos estudiantes, pero veo que solo asistieron 4. No sé qué estará pasando con los otros estudiantes. Entonces, vamos a hacer esto. Ya escribimos la ecuación de un sistema. Y de n igual a un operador por x de n. Los sistemas van a tener unas propiedades que son fundamentales. No todos, es decir, es el modelamiento. Esto es la forma como modelamos los sistemas. ¿Para qué? Para poder hacer matemáticas, para poder entender con ellos, para poder idealizarlos como idealizamos todo en el universo. ¿Listo? El modelamiento. Entonces hay que modelar el sistema. Enseguida voy a hablar un poco más de eso, pero una propiedad fundamental es que en general
no todos, la gran mayoría no son lineales, pueden tener invariancia en el tiempo, pueden ser causales y hay que estudiar la estabilidad de los benditos sistemas. ¿Listo? Y esas son 4 propiedades ahí que son bravas, tienen su papa y yuca, como diría uno en el mundo, pero miremos la primera propiedad, la linealidad. ¿Qué es lo que pasa con un sistema lineal? Primero, que bajo una transformación, un sistema lineal dado por alfa x1 de n más beta x2 de n, este alfa va a poder salir y este beta va a poder salir. Es decir, el sistema es lineal si puedo hacer superposición, si el resultado total es el aplicar la señal, aplicar la transformación o el operador a cada una de las partes. ¿Listo? Entonces, este sistema es lineal, valdría la pena que ustedes lo miraran, y este sistema o estos dos sistemas son no lineales. ¿Cierto? Esto es no lineal y este es lineal. Esto se les deja a ustedes como parte de la tarea que deben hacer o deben estudiar para el lunes. El lunes van a tener el primer quiz de este curso y el lunes les puedo poner, pruebe que este sistema es lineal, ¿cierto? Profe, ¿cómo pruebo la linealidad? Pues tienes que mirar que se cumpla esta propiedad, ¿cierto? Profe, ¿y cómo se hace eso? Hombre, estamos en la edad de la inteligencia artificial, estamos en cualquier sistema de esos te puede explicar mejor que incluso tu profesor cómo es que se calcula o se sabe si esto es lineal o no lineal. Puedes hacerlo a mano y la idea es que lo entiendas bien, ¿cierto? Bueno, un sistema invariante en el tiempo, ingenieros, es un asunto que es el siguiente. Si desplazo la entrada, entonces la salida va a estar desplazada. Entonces, si yo tengo un sistema que a la entrada va a hacer esto. Esto lo dibujé en la primera clase muchas veces. Un X de n me produce un Y de n. ¿Cierto? Lo hice mostrándolo la clase pasada. X de n produce un Y de n. Listo. Entonces, la invariancia en el tiempo significa que vas a atrasar o adelantar el sistema. Es decir, si aplicas X de n menos n sub 0, entonces la salida va a estar dada por Y de n menos n sub 0. Y a eso se llama un sistema invariante en el tiempo. Entonces aquí vas a producir esto va a pasar por este sistema, que es una caja negra, y aquí vas a obtener Y de n menos n sub 0. Ustedes me van a decir, profe, este curso, ¿cómo está de raro? Exactamente. Las señales y los sistemas son muy curiosos y cuando se conectan con la inteligencia artificial, cuando se conectan con la óptica de Fourier, cuando se conectan con todo el mundo de análisis de imagen, esto es de un poder único. Aquí estamos en señales en una dimensión que son las más facilitas de entender, pero en 2 dimensiones la cosa se nos va a ir complicando. Entonces, aquí hay 2 ejemplos, ustedes los deben probar. Profe, ¿cómo así que Y de n igual a xn más 2xn menos 1 es invariante en el tiempo? Y este no, ¿cierto? Estos 2 ejemplos son clásicos de los libros de análisis de señales, ¿cierto? Entonces, usted le puede decir a la IA de su preferencia, vení IA, muéstrame por qué Y de n
igual a nx de n es variante en el tiempo. Y eso te va a hacer la demostración de una buena vez y sin mayores problemas y la vas a entender en minutos. No vale la pena que yo me desgaste aquí mostrándoles el ejemplo porque pues tenemos una amiga que es la IA o los sistemas ahora, los transformers que nos hacen todo ese tipo de cosas y que nos permiten avanzar en el conocimiento muy rápidamente. Probablemente lo más hermoso de la IA es eso, es que si usted es muy inteligente, se monta en el tren, rápidamente va a comprender cosas muy, muy bien. Obviamente, el secreto está en entenderlas. Se dice que un sistema es causal si una salida en el instante de sub-cero depende solo de los valores de entrada pasados. Eso es causalidad. Es decir, no depende de valores futuros, no depende de esos valores futuros. Por ejemplo, la vida de uno es un sistema, o el cuerpo de uno es un sistema causal, ¿cierto? Todo lo que a uno le pasa en estos momentos eh, depende de los valores pasados o de todo lo que le pasó a uno antiguamente, ¿cierto? No del futuro, ¿cierto? Los valores futuros no los conocemos, no sabemos qué pueda pasar o qué no pueda pasar. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida es un sistema causal. Esto, es decir, la salida no depende de valores futuros de la entrada, ¿cierto? Uno en estos momentos, uno como un sistema, pues los valores futuros no sabemos qué irá a pasar con nosotros como tal. Aquí se puede mostrar esto, si es causal o no causal, ¿cierto? Y también ustedes tienen como tarea mirar eso porque se les puede preguntar en el quiz del día lunes o en el examen, profe, ¿cómo es esto? ¿Cierto? Calcule esto, calcule que este sistema es causal, haga el cálculo a mano. Entonces hay que entender bien ese cálculo a mano. Son las 9:11, descansamos hasta las 20 y continuamos ya en el último pomodoro o la última parte de esta clase. Entonces, jóvenes, entremos en modo difuso durante 9 minutos, 8 minutos realmente que nos quedan. A las 9:20 hacemos nuestra última sesión de trabajo, ¿les parece? Listo, profe. Vamos para esa.
Jóvenes, seguimos. Jóvenes, Sí, profe. listo. Vamos a ver otra propiedad de los sistemas y es la estabilidad. Es decir, hay un asunto que se llama la estabilidad vivo, que es bounded input, bounded output. Toda entrada acotada produce una salida acotada. Entonces se dice que si la entrada acotada se produce, entonces la salida debe ser acotada para todo valor de n. Listo. Un sistema, por ejemplo, acumulador, es un sistema que es inestable porque así la entrada sea acotada, como el sistema va acumulando, pues la salida no va a ser acotada. Imagínense un tanque llenándose completamente con una llave de agua. La llave de agua pues tiene una dimensión y tiene una cantidad de caudal que está entrando. El caudal está acotado, no es infinito. Pero como el tanque acumula, entonces la salida de ese tanque va a ser realmente o va a crear un sistema que va a ser inestable porque pues va a entrar en una situación de llenado infinito, como diría uno dentro de ese sistema. Ok, listo. Entonces ahora sí, entremos a algo, que va a ser como el día a día en este curso y es, si yo tengo un sistema, ¿cómo caracterizo ese sistema? ¿Cierto? Entonces aquí tengo x de n. Vamos a hablar de un sistema discreto, x de n. ¿Listo? Por lo que vimos al inicio de la clase, este señor va a dar una salida y de n que ahora en una diapositiva pasada la pusimos x de n y dijimos que era la suma de algo por unos pesos, pero debimos haber dicho que era y sub n para no complicar la notación, ¿cierto? Debimos haber puesto un x', haber puesto un valor x'. Entonces y sub n, ya sabemos por lo que el profesor les ha enseñado, que es la suma desde n igual menos infinito hasta infinito, de los valores de entrada, que yo generalmente los llamo los pesos, porque pues estos valores son unos pesos. ¿Cuánto vale eso en términos? Vale 2, 3, 5, menos 1, 10, en fin, por delta de n menos n sub 0. ¿Listo? Entonces, todo sistema, esto es un bendito sistema, todo sistema, claramente un sistema que sea linear time invariant, o sea, tiene que ser lineal e invariante en el tiempo, va a cumplir esta condición, sino que la mayoría de los sistemas no son LTI en el mundo. La mayoría de los sistemas son de forma muy distintas. Enseguida lo voy a ver o en la próxima clase lo vamos a ver en una presentación. Pero si el sistema es LTI, lo podemos modelar de esta manera. La salida de ese sistema va a estar dada por las entradas, los pesos de las entradas, por el delta de Kronecker desplazado, ¿cierto? Profe, ¿pero por qué pusiste n menos n sub 0? Pues si el n sub 0 va hacia la izquierda, o sea, si el n sub 0 es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vas a tener que multiplicar menos por menos y te va a dar más, ¿cierto? Entonces te quedaría delta de n más n sub 0 sobre el eje negativo. Pero si desplazas la señal hacia la derecha,
O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es n menos n sub 0, ¿cierto? No, van a ser valores positivos. Entonces, por eso ustedes dirán, ve, ¿y ahora por qué este señor ponía delta de n más 1, delta de n más 2? Pues era porque multiplicaba por menos 1, o sea, delta de n menos 1 da delta de n más 1. Ok, entonces vamos a definir algo que va a ser pero fundamental. Mejor dicho, si esto lo aprenden, vamos a aprender cómo carajos es que los telescopios son capaces de detectar un objeto en el universo. Y es, ¿cómo caracterizan un sistema LTI? Primero, esto tiene que ser LTI. Entonces, a este señor le entregamos un impulso. Es lo único que necesitamos darle, un impulso. Un impulso. Y a la salida, este señor nos va a dar la respuesta al impulso h de n, o sea, la transformación que el señor recibe o el operador que se aplicó a el impulso unitario. Listo. Entonces aquí este señor nos va a dar el t de delta de n. Listo. Entonces, profe, ¿cómo caracteriza, por ejemplo, un lente en óptica? Uno tiene un lente, ¿cierto? Aquí tengo un lente, digamos que es un lente cóncavo aquí, esto es un lente, y yo quiero saber ese lente cómo forma las imágenes. O sea, yo quiero saber este lente, cómo carajos, mi sistema es un lente cóncavo, o un lente convexo, digamos un lente convexo. Listo. Listo, Luis, no hay problema. Ahí queda montado en YouTube, que es donde lo estoy montando, porque ya la universidad nos prohibió, bueno, nos prohibió no, nos rebajó la cuota en los sistemas de Google y eso pues ya no cabe ahí, entonces nos toca migrarlos a YouTube por asuntos de la universidad que funciona a veces tan raro en esa parte de sistemas. Entonces, profe, ¿cómo caracterizo yo la respuesta de este lente? Le pones un impulso de un láser. ¡Pah! Y miras aquí, miras la respuesta al impulso. O sea, miras aquí el h de n. Listo. Miras el h de n. Y entonces vas a obtener la respuesta al impulso de este lente. Lo mismo haces aquí, pones un pulso láser, no necesitas de 1000, 5000, 10.000, 1.000.000 de pulsos, necesitas uno solo. Y vas a mirar la respuesta al impulso. ¿Se entiende eso, muchachos? Eso es tan importante, tan fundamental. En esta clase, dos cosas importantísimas es, cualquier señal se puede escribir como una sumatoria de valores xn por deltas de Kronecker desplazados. Lo primero que debe quedar en esta clase. Y lo segundo es que si el sistema es LTI, es decir, es homogéneo y cumple la propiedad de que es invariante en el tiempo, es decir, que no dependen de valores futuros sus entradas, y de que pues cumple homogeneidad y linealidad, es probablemente lo más importante, entonces voy a poderlo caracterizar a través de la respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso caracteriza los sistemas LTI. Cualquier señal se puede expresar como una combinación de impulsos desplazados y, wow, se cayó algo.
Y la salida para cualquier entrada puede calcularse usando la convolución. Y aquí, esto sí, ustedes todavía no lo saben. Esto todavía no lo saben. Pero es muy fácil de inferirlo. Miren que si la respuesta a este impulso, este es el impulso, si la respuesta a este impulso es h de n menos n sub 0, entonces esta operación que tengo aquí es una operación que se llama la convolución. La multiplicación, esta suma desde n igual menos infinito hasta infinito, de x de n por la respuesta al impulso, es lo que se llama la convolución. ¿Listo? Eso es la convolución. No se preocupen, no se entiende de buenas a primeras. Vamos a irlo mirando con mucha calma. Bien, entonces, ¿qué es la suma de convolución de acuerdo a lo que el profesor acaba de enseñar? La salida de un sistema linear time invariant se obtiene mediante una operación nueva que se llama la convolución. Convolución de los valores de entrada con la respuesta al impulso. Entonces, esta operación, miren, la salida del sistema va a ser xn por, en convolución, esta estrellita significa convolución, y va a estar dada por esta operación. ¡Qué hermosura, jóvenes! Eso es hermoso, eso es valiosísimo. Las redes neuronales convolutivas, las cámaras que detectan personas, objetos, placas, los sistemas de detección de imágenes, todo lo que se hace con imágenes ahora está basado en redes neuronales convolutivas. ¿Y de dónde viene la palabra redes neuronales convolutivas? De esta operación. Si usted entiende esta operación, entonces va a poder empezar a entender un poco lo que es el aprendizaje profundo. Y ahí es donde se conecta ahí es donde se conecta la física fundamental, el análisis de señales con la inteligencia artificial moderna. En ese punto hay una conexión muy, muy importante. En el dominio continuo, este se conocía hace muchos años. Esto, pues, desde la época de Fourier se conocía que si uno tomaba dos funciones y desplazaba una o pasaba una respecto a otra, una encima de otra, entonces uno obtenía una suma de convolución. Eso era lo que uno encontraba dentro de un sistema como tal. ¿Cómo se interpreta esto? Miren, para poder hacer esta operación se necesita reflejar h de k como h de menos k, desplazarla y multiplicar por xk. Esto no es tan facilito. Esto aquí no es tan facilito. Esta operación aquí no es tan elemental. Permítanme, yo conecto este portátil que por alguna razón no le gustó. Listo. Para que no se nos vaya a descargar, jóvenes. Ahí ya estamos a lo bien. Entonces, esta operación hecha a mano es un verdadero chicharrón, pero tenemos NumPy, tenemos Python, y tenemos todo lo que han inventado la comunidad de Python y Fernando Pérez, que es uno de los científicos más importantes que ha dado esta tierra. Fernando, pues, es el gran impulsor de Python y de Jupyter, que es Julia Python. Y entonces, pues uno hacer esto es elemental. Esto hace 10, 15 años era muy difícil. Ya con la computación en la nube, con los algoritmos de IA, con Python, esto es muy fácil de hacer. ¿Listo? Bueno, veamos las propiedades de la convolución para que terminemos esta clase.
y digamos lo siguiente. Primero, esta operación es conmutativa. Oh, maravilla de maravillas, una operación que se puede hacer al contrario. Uno puede primero hacer HDN en convolución con XDN o XDN en convolución con HDN. No hay problema. Es asociativa. Si uno hace primero esta convolución y luego convoluciona con este señor, entonces eso es equivalente a hacer la convolución de las respuestas al impulso de los dos sistemas y luego la convolución por este XDN. Listo. También es distributiva. Si aquí hay un signo más, entonces la convolución, como el sistema es LTI, ¿cierto? Es homogéneo y es lineal, entonces esta operación se puede hacer sin ningún problema. Hay distributividad. Si uno hace la convolución de una secuencia de entrada por en convolución con el delta de Dirac, va a dar la secuencia de entrada, ¿cierto? Y si uno hace la convolución con el delta de Kronecker, no delta de Dirac, el delta de Dirac es en el mundo continuo, el delta de Kronecker es en el mundo discreto. Si uno hace la convolución por el delta de Kronecker, esto va a dar los valores de la señal de entrada desplazados. Y bien, ustedes ya pueden mirar aquí algo de estabilidad, cuál es la condición de estabilidad de estos sistemas. La idea es que el sistema es estable si uno obtiene que esta sumatoria es absolutamente sumable. Entonces se dice que el sistema es estable. En sistemas continuos, pues será esto. Entonces aquí uno puede calcular la estabilidad o la inestabilidad de un sistema dependiendo de la respuesta al impulso que el sistema tenga. Resumen de las primeras dos clases de este curso. Resumen, aquí vamos ya a darle jaque mate a las primeras dos clases y aquí está lo más importante del curso. Las señales pueden ser de dos tipos, continuas o discretas, pueden ser periódicas o aperiódicas, pueden ser señales de energía y de potencia, y las señales elementales son el delta de Kronecker, la función paso, las exponenciales y las sinusoidales, que en última instancia esto todo es un mismo mundo, ¿cierto? Por la hermosa fórmula de Euler. Los sistemas pueden ser lineales, invariantes en el tiempo, causales y estables o inestables. Puede ocurrir que el sistema sea no lineal, sea no invariante, no sea causal y no tenga estabilidad. Y como lo que vamos a modelar son los sistemas LTI, vamos a estar en un régimen muy mesurado, entonces la respuesta al impulso la llamamos HDN, la convolución estará dada por la secuencia de entrada en convolución con la respuesta al impulso y la condición de estabilidad es que esto sea completamente sumable. Bien, el profesor es muy ambicioso, entonces decía que en la próxima clase iba a haber transformadas de Fourier de señales continuas, series de Fourier, de TFT y transformada, pero eso no va a ser cierto porque quiero que veamos un poco de sistemas y que entremos al mundo de Fourier. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, ¿qué van a hacer para el quiz? Entonces, van a probar los ejercicios que hay aquí propuestos. Los van a tener que probar. ¿Con ayuda de quién? De la IA, ¿cierto? La inteligencia artificial les ayuda a probar eso. Listo. Van a hacer del curso lo siguiente. Voy a presentar otra cosa. Creo que aquí está. Bueno, del curso van a ser, observen que aquí hay unos ejercicios, semana 1 para señales continuas, pero esos ejercicios se pueden hacer perfectamente en señales discretas. Listo. Entonces, la idea es que resuelvan todos los ejercicios de forma clara y ordenada, muestran el desarrollo matemático,
usan papel y lápiz y esto se les va a demorar 2-3 horas, que es el tiempo que deberían dedicar a este curso. Entonces aquí está las señales fundamentales, operaciones con señales, descomposición de señales en parte par e impar, energía, potencia, propiedades, linealidad, invarianza, convolución y sistemas LTI completos. Esto lo vamos a hacer para tiempo continuo. En la próxima clase o en la próxima semana les pondré a hacer exactamente lo mismo para tiempo discreto, unos ejercicios diferentes. Quiero que lo hagamos en tiempo continuo para que más o menos sepamos qué hacer. Profe, ¿puedo hacer esto en Python? Sí. Profe, ¿lo puedo programar usando una IA? Sí. Profe, ¿qué más puedo hacer? Entenderlo bien. Eso es lo que usted tiene que hacer para que esto funcione como lo necesitamos. Entonces, el lunes tenemos quiz. El quiz es presencial, no hago quizzes virtuales, no repito quizzes, eso lo saben ustedes, y a menos que haya una excusa médica válida, y entonces ahora les mando el enlace de esta grabación como tal. Entonces vamos a gestionar la grabación y vamos a detenerla.